Ahí está. Bien. Bueno, algunas cosas rápidas son tirar conceptos, y no voy a hablar mucho de esto. Lo primero que tenemos que hacer nosotros pensar es optimizar el oxígeno alveolar antes de largar y poner en apnea al paciente, si tenemos tiempo, ¿sí? La principal hoy, ¿cuál es? La preoxigenación. O sea, el concepto, ¿cuál sería? Aumentar las reservas de oxígeno a nivel del alveolo, ¿sí? Ese es el lugar donde yo puedo aumentar las reservas de oxígeno. En sangre, por lo general, las puedo aumentar, pero el máximo, ¿cuál es? Lo que está unido a hemoglobina. ¿Sí? Entonces, lo máximo que está unido a hemoglobina es lo que va a circular y le va a llegar a la célula, pero si ese traspaso de oxígeno es muy rápido, yo la gran reserva de oxígeno está en el alveolo, que es la que puedo aumentar en forma rápida y importante, ¿sí? No voy a hablar de lo que es digamos, de cuánto tiene de preoxigenación. Es viejo como cuando aparecían los primeros laringoscopios de antes, el concepto de ponerle oxígeno al paciente antes que entre en apnea. Mucho no voy a hablar. Esto ya lo dije. Y hoy lo que tenemos es lo que llaman la peroxigenación, que es que el paciente cuando está en apnea, seguir administrando el oxígeno justamente en apnea. Y hay dos métodos, ¿sí? Uno que es un poco más rudimentario, que es el NODESAT, que le decían, que lo que tiene está descrito, está validado y demás, pero es bastante rudimentario porque no es a alto flujo, ¿sí? Sino es con el flujo que me da el Flumeter, que puede ser 15 o 20 litros, ¿sí? Y el oxígeno está frío y está seco. En cambio, el TRY, que se empieza a describir más o menos por el 2012, 2015, empiezan a aparecer muchos trabajos de un anestesiólogo que se llama Patel, que empiezan a aparecer dispositivos cada vez más así en forma masiva y presentan montones de trabajos diciendo que se podía mantener mucho tiempo el paciente en apnea, ¿sí? O sea, en apnea, pero con una cálvula nasal de alto flujo y el paciente no desaturaba, ¿sí? El precio, ¿cuál era? Es que se ponía acidótico. O sea, la limitante era hasta cuándo te bancabas esa acidosis, ¿sí? Eso estaba descrito para lo general en pacientes crípticos y después pasa a quirófano. Y pasa a quirófano para lo que es la preoxigenación, o sea, cuando el paciente todavía está ventilando por sus propios medios, ventilarlo con el TRY, ¿sí? O cuando el paciente pierde la conciencia, ¿sí? Y ahí sería oxigenación apneica. ¿Se entiende eso, sí? Preoxigenación, el paciente está ventilando por sus propios medios, o como mucho lo estamos nosotros bolseando, ¿sí? Cuando pierde la conciencia. La oxigenación apneica, el paciente está en apnea. Apnea es ni lo estoy ventilando, ni tampoco respira por sus propios medios, ¿sí? Y hay todo un mecanismo fisiológico que lo pueden leer en cualquier artículo, que es cómo el oxígeno, por una diferencia de presión, al meter mucho oxígeno en la vía aérea superior, se traslada hacia el alveolo y a la célula. Condición, sí o sí, para que funcione la oxigenación a alto flujo, no puede haber obstrucción de la vía aérea superior. Si el paciente se obstruye, no, nunca va a oxigenar, ¿sí? Y tampoco es que se le va a abrir la vía aérea y va a llegar el oxígeno. Porque está en apnea, ¿sí? Lo que pasa es que hay un mecanismo, un equilibrio de lo que es la oxigenación con el CO2 y por lo general las acidosis respiratorias son toleradas, llegan hasta 60, 65 de CO2 y se estabilizan ahí por un gradiente es muy fisiológico, el coeficiente de difusión del CO2 con el oxígeno y demás, ¿sí? No es que siga aumentando, se estabiliza ahí, digamos, ¿sí? Eh, pero bueno, oxigenación apneica van a ver, si se ponen a leer, aparece ya en todos lados, ¿sí? Y ya las máquinas de anestesia, ya algunas ya vienen incorporados con el TRIVE, ¿sí? O con la cánula de alto flujo sería la traducción. Bueno, esto ya lo dijimos, que el primer intento debe ser el mejor, que tenemos que hacer todo lo mejor para que no falle en el primer intento, porque sabemos lo que viene de atrás, siempre va a aumentar el índice de falla, lo que es la falla compuesta en el manejo de vía aérea es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Hay varias estrategias, ¿no lo pasó Sandra? No sé por qué se cuelga de... Ahí está. Y bueno, todo esto ya más o menos lo fuimos hablando, ¿sí? Todo lo que tenemos que tener en cuenta al momento de largar, de tener en cuenta al momento de largar el manejo clásico de la aérea. Ni a hablar que me tengo que poner un poquito más exquisito o un poquito más obsesivo si lo que tengo enfrente es lo que llama, no se trata de decir una vía aérea dificultosa, se llama un contexto desafiante, como puede ser el paciente obstruido, el paciente obeso, el paciente con alguna malformación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, esta guía, ¿sí? Se publica en el 2018 por la DAS. Yo le dije que la DAS son los británicos del manejo de la vía aérea, tendrá como 20 y pico de años ya esta asociación, junto con lo que es los terapistas, Reino Unido, ¿sí? Ellos se acuerdan que le hablé del NAP4 y demás, y qué sé yo. Bueno, entonces esta guía sale años después, ¿sí? Y es enfocada al manejo de la vía aérea en el paciente crítico. No es tanto para el anestesiólogo, sino más para el terapista, el emergentólogo y demás. Estamos hablando del Reino Unido, ¿sí? Primer mundo y demás.
Entonces, ellos reconocen que el manejo del factor humano, ¿sí? Lo del factor humano ya lo estuvieron viendo y demás, es la principal falla al momento de manejar una vía aérea dificultosa en forma óptima, digamos, ¿sí? Entonces sacan un montón de estrategias, que ahora las vamos a ver algunas, al momento de planificar, ¿sí? De planificar el manejo de la vía aérea, más en un paciente crítico, ¿sí? Que no es lo de nosotros, lo de todos los días. Fíjense cómo se reporta la falla en el primer intento en este tipo de paciente, el 30% es un montón, ¿sí? Hay varios trabajos que comparan intubaciones por terapista versus intubaciones por anestesiólogo, y ustedes ya lo deben ver en sus hospitales, si lo llaman intubada terapia, lo que sea, bueno, eso ya lo perciben, ¿sí? Em, Estos famosos checklist, capaz que ya lo vieron ustedes o ya lo van incorporando. Hoy ya es viejo esto se publicó en el 2018. Ya había algunos previos presentados por unos franceses que se llama el Protocolo de Montpellier, eh, que ellos hicieron un trabajo muy grande en unidades críticas de Francia, año 2000 y pico, que aplicando algo similar disminuyeron drásticamente, digamos, la falla de intubación en el primero o en el segundo intento en pacientes críticos. Protocolo de Montpellier, ¿sí? Creo que está por ahí. Y de ahí, estos los copian y tratan de poner esto, es una, digamos, ¿qué sería esto? Un checklist o una herramienta para mejorar la planificación del caso, ¿sí? Obvio que esto se hace minutos antes o instantes antes de largar al paciente de la intubación, ¿sí? No para que o sea, lo memoricen todo, pero fíjense que cuando hablan de preparar al paciente, fíjense la posición, en segundo lugar, o sea, bien destacado la posición del paciente, o sentado, o sea, la posición de cabeza elevada, o ponerle sábanas y demás, ¿sí? Identificar la membrana cricotiroidea ya previamente con ecografía, ¿sí? Tenerla identificada. Mejorar la preoxigenación, fíjense que dicen hasta llegar a un end-tidal de O2 de 85, o usar estrategias de ventilación invasiva o de CPAP o oxígeno nasal. Mejorar al paciente, que es el paciente capaz que está hipotenso, o sabemos que si el paciente está medio séptico o lo que sea, cuando yo lo duerma se va a hipotensar y se puede parar y demás, y qué sé yo, entonces optimizarlo antes de dormirlo, básicamente o con fluidos o con vasopresores, o sea, o fenilefrina o Nora. Y bueno, alergias y demás. Preparar el equipamiento sería, no voy a ponerme a hablar de todo esto, preparar el equipo, quién va a intubar, quién va a ser el líder, etcétera, 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 y prepararse para dificultades. Por lo general, todos los planes de vía aérea hoy por hoy básicamente son tres bloques o tres estrategias, que es, el primer plan es, en este contexto, es meterle un tubo, básicamente. Si el plan B falla, es ventilarlo, como sea, ¿sí? O con un supraglótico, o máscara facial, o intentar intubarlo a través de un supraglótico, y el plan D sería un FON, ¿sí? O un B. Otra estrategia es, para disminuir un poco el caos, cómo sería la organización en el espacio, ¿sí? De cómo deberían estar distribuidos los operadores en base a cuánta gente haya, ¿sí? Un intubador, los intubadores. No es para que se memoricen esto, pero fíjense que si los británicos saben que fallan en esto, y ponen estrategias para tratar de mejorar esto, fíjense lo importante que debe ser, ¿sí? Y cómo debe estar demostrado que fallamos en esto al momento de realizar una intubación en un escenario caótico, ¿sí? El Vortex se copió y sacó una parecida, ¿sí? Prepararse para la intervención, prepararse para la hipoxemia y prepararse para preparar el equipo, digamos. Pero bueno, lo que quería que vean acá es esto, ¿sí? Fíjense que cómo sería considerar la forma de evaluación de la vía aérea, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya había una tendencia a decir no solamente mirar la parte anatómica, que es el Malampati, distancia tiramentoniana, sino fijarse ya en lo que es el paciente, la situación y el operador, ¿sí? Hoy el enfoque de evaluación de vía aérea va sobre estas tres cosas. En el paciente, por supuesto, la historia del paciente, si tiene antecedentes de intubación dificultosa, etcétera, etcétera. La apariencia es fundamentalmente la impresión de la cara vista por lo general de perfil, buscando una retrognatia, ¿sí? O un prognatismo. Por supuesto, si hay trauma, si tiene la dentadura, si es obeso, el movimiento del cuello y si hay cuál es el tiempo de apnea seguro. ¿Sí? Básicamente, si es un paciente que va a desaturar rápido o no después de la preoxigenación. ¿Sí? Un poco de bibliografía más actualizada, esto es el Grupo Canadiense del Manejo de Vía Aérea. En el 2021 saca una revisión, que por lo general, en vía aérea, por lo general van a ver que todas las guías se hacen así, con revisión de bibliografía más un panel de expertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hay mucho, no es que se estudie una sola cosa, un solo ítem, hay muchos aristas y muchos ítems alrededor de lo que es el manejo de la vía aérea, y
y por lo general el que más sabe es el que está en terreno. Entonces, no es que lo que dicen los libros está muy lindo, pero tiene que estar apoyado sobre la opinión de expertos. Y más en algo que depende mucho de la práctica y de la manualidad. Entonces van a ver que todas las guías ya de vía aérea y de muchas cosas, por lo general son este contexto, siguen, ¿sí? Esta forma. Bien. En esta guía lo que tiene así como novedoso es que ya le dan importancia, pero importancia con peso, no es que no existía, al rol del videolaringoscopio con pala hiperangulada, ¿sí? Como destacado ya. Por lo general, ¿se acuerdan que yo les dije que el éxito en el primer intento era algo como que se sabía, ¿sí? Pero que es importante, pero por lo general en esta guía ya lo ponen con números la importancia del intento del primer intento y cambian este concepto, el de no intubo en oxígeno al de no ventilo en oxígeno, ¿sí? Destacando que no es solamente que tenemos que intubar a los pacientes, sino que los tenemos que ventilar. ¿Qué tiene esta guía importante? Que yo se los mandé esta bibliografía. Da opciones recomendadas con fundamentos científicos sobre lo que es el manejo de la ventilación dificultosa con máscara facial. Están en cuadros, eso se lo tienen que estudiar. Una cosa es lo que ustedes hacen con las manos en el quirófano todos los días cuando desobstruyen y demás, pero eso tiene un fundamento científico y están en papeles como estos, ¿sí? Por eso es importante que lo sepa. Lo mismo con un supraglótico, lo mismo con la laringoscopía directa o con la pala MAC, y lo mismo con cuando ustedes no pueden avanzar el tubo. Lo que se dice es, veo, pero no intubo, ¿sí? Que es muy común de la videolaringoscopía. Que ustedes ven perfecto, es un Cormac 1, pero al momento de pasar el tubo hay dificultades por errores técnicos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es máscara facial. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, ¿se acuerdan que la ventilación dificultosa con máscara facial no es que el pecho no expande, desatura y demás? Hay una escala que está validada, que es esta, la escala de Ham o la escala de Lim, ¿sí? Que son por lo general una escamnográfica y la otra es más clínica, ¿sí? Siempre por años hay un enfoque erróneo de que uno, siempre le dijeron que cuando entraron dijeron, no, va a aprender a intubar, 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 y por lo general el enfoque debería ser al revés. Hoy por hoy ya no es tan así. Y lo más importante sería aprender a ventilar correctamente antes que aprender a intubar. O las dos en simultáneo si quieren, pero no darle más importancia a uno que el otro, ¿sí? Básicamente la ventilación dificultosa pueden pasar por dos cosas. Es fácil. Es o porque sale mucho el aire para afuera o cuesta mucho que entre. ¿Sí? No hay otra causa. Entonces, hace mucho calor, ¿no? Pues también. ¿No lo bajamos un toquecito o apagar y lo prendemos un rato? Y ahora vamos a estudiar un poquito de eso, ¿sí? El rescate de la vía aérea, ¿sí? Con máscara facial puede ser de inicial, o sea, es el clásico mascarazo, dejar que le haga un mascarazo, o por lo general es el rescate cuando no pudimos intubar y el paciente saturó, lo que volvemos al dispositivo, a la máscara facial, ¿sí? O hoy por hoy le podríamos poner un supraglótico. Y tiene tal relevancia que por lo general todos los algoritmos de manejo de vía aérea se dividen en dos rutas, si el paciente se puede ventilar o no, básicamente. ¿Sí? No se dividen si se puede intubar o no. La toma de decisiones en los algoritmos de vía aérea es si el paciente se ventila con máscara facial o no se ventila con máscara facial. ¿Sí? Un poco de estadística, pero no es para que se acuerden todos los números. En el año 2000 empiezan a salir trabajos, fundamentalmente este anestesiólogo, Langeron, que empieza a tratar de buscar predictores de ventilación dificultosa con máscara facial, porque los históricos eran los de intubación, el Balampati, la distancia tinomediana, pero no había mucho sobre predictores de ventilación con máscara facial. Hacen un trabajo, ¿sí? Con 1500 pacientes y encuentran estos 5 predictores, ¿sí? Que hoy por hoy se mantienen, pero cambiaron un poco. La presencia de barba, ¿por qué creen que es? Es algo tan estúpido como que la máscara no sella, digamos, ¿sí? Entonces, antes que hacían, los mandaban a afeitar a los pacientes, capaz. Hoy por hoy se le puede poner o un tegader o una bolsa pegada y pega la máscara si el paciente no se quiere afeitar, ¿sí? Por lo general, el paciente que tenía un poco de sobrepeso, ¿sí? Esto lo habían cortado con ¿cómo es? Con el índice de masa corporal en 26, hoy se le dice obeso, básicamente. La edad mayor a 55 años y que sea hombre, acá faltaría, que no tengan dientes y la historia de SAOS, ¿sí? Y estos son los clásicos, son los predictores de ventilación dificultosa con máscara facial, ¿sí? Hay una sigla en una memotecnia que es OBS, ¿sí? La obesidad, la barba, que no tenga dientes, edéntulo, que sea roncador y la edad mayor a 55. Estos son los clásicos. Después hay otros que hay que buscar. Esto está acá un libro de manejo de vía aérea, pero fíjense, los que ya dijimos, pero después tenemos que el paciente no extienda mucho el cuello, porque eso me va a dificultar si yo lo tengo que subluxar o demás.
Por supuesto, si tiene hipertrofia faríngea o amigdalina. Predictores de ventilación imposible, que no son los más comunes, por eso están acá y tampoco están acá, es lo que yo les he dicho, cambios por la radiación de lo que es el cuello por algún tumor o de tiroides, los de tumor de tiroides no se radian tanto, más los que son de parótida o alguna metástasis, se hace rayos sobre el cuello y eso genera cambios a nivel de todas las estructuras que hace que el paciente sea difícil intubar y ventilar. Pero bueno, esto se lo tienen que acordar. Lo que tiene es que, si bien estos son básicamente anatómicos, y si quieren también el SAUS puede ser fisiológico, tienen mucho más valor predictivo positivo que los predictores anatómicos de la intubación. ¿Se entiende eso? O sea, si un paciente tiene esto, y seguro va a ser difícil de ventilar. Seguro. Ahora, si un paciente capaz que tiene Malampati 4, distancia tiromentoniana de 4, apertura bucal de 2, y capaz que hacen así, lo intubaron de 1. ¿Se entiende? El valor predictivo positivo de esto es mayor que los valores predictivos positivos de los predictores de intubación. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Estos no dijimos que eran para ventilación, Por por tanto para ventilación. No, para ventilación, de vuelta. Los predictores de ventilación dificultosa, esto tiene mayor valor predictivo positivo para ventilación, capaz que lo dije al revés, que los de intubación. ¿Sí? Para la intubación. ¿Sí? Los de intubación son otros. Está bien, el de obesidad también juega un poco para intubación, pero no están en esas escalas. ¿Sí? Eso tiene un predictivo positivo mayor para ventilación que los otros para intubación. Exactamente. Yo estoy comprando los scoring. ¿Sí? De vuelta, ustedes capaz que tienen todos estos, ¿sí? Y es muy probable que el paciente, prepárense porque va a ser difícil para ventilar. Lo van a tener que poner en una buena posición, van a tener que tener cánulas de Guedel, nasofarín, o sea, están preparados para una ventilación dificultosa. Ahora te viene uno que tiene Malampati 4, la distancia tiromentoniana, no sé, de 5, apertura bucal, extensión de más, y es flaco, es muy probable que capaz que lo intuben, no tengan dificultades para intubarlo. ¿Sí? A esto sí hay que darle pelota. Escala canográfica, la que yo les dije, la de HIM, la de LIM, perdón. La de LIM básicamente lo que hace es tratar de detectar capnografía. ¿Sí? Es fundamental que para tratar se entiende que estamos con máscara facial, ¿no? No está intubado el paciente. Entonces, si el paciente arranca la preoxigenación, ¿sí? Por eso les digo que la preoxigenación tiene que ser con máscara facial y con capnógrafo. Ustedes cuando el paciente está preoxigenándose, ya ustedes tienen que tener capnografía, ¿sí? Se entiende que la máscara está adecuadamente apoyada, sellada, no fugas y más. Porque si yo tengo fugas, nunca voy a tener curva capnográfica. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esta escala estaba descrita en base a cómo se resolvía después la dificultad. Fíjense que acá le ponían cruces, ¿sí? Cómo lograron una ventilación grado A, si fue con una mano, con dos manos, con una cánula de Gale y demás. Esto no importa tanto, pero lo que importa es esto, ¿sí? Si ustedes tienen una curva característica de capnografía cuando están ventilando, es un grado 1 o 2, ¿sí? No tienen problema para ventilar. Se tiene que el paciente está en apnea y lo están ventilando ustedes, ¿sí? Si el paciente está preoxigenado por su cuenta, es otra cosa. Lo que yo le digo es que en ese momento ustedes pueden poner para corroborar que tienen buena capnografía cuando el paciente ventila por sus propios medios. ¿Se entiende? Después lo durmieron y ventílenlo ustedes a ver cómo funciona, ¿sí? Si no tienen el grado 2, sería que la curva no tiene plató, pero está con mayor a 10 de milímetros de mercurio. Un grado 3 sería que no tiene plató, pero está menor a 10. Y un grado 4 sería que no tengo CO2 directamente. Entonces, acá estas son intervenciones clínicas que yo tendría que ir incorporando a medida que voy cayendo en esas escalas. ¿Se entiende? Hay otra escala que es la de Hahn, que no sé si la vimos, que son 4 grados que depende básicamente, el grado 1 es que el paciente ventila por su propio medio, el grado 2 es que tengo que hacer alguna maniobra como puede ser extensión o subluxarlo, el grado 3 es eso más un coayudante, que sería una cánula de Guedel o una nasofaringia, con o sin relajación muscular, el grado 4 sería ventilación imposible haciendo todo eso. ¿Sí? Sí. Y fíjense que en ningún momento estamos hablando de si desatura, si expande el tórax, ni nada por el estilo. ¿Alguna duda hasta acá? No. Cuando hablamos de ventilación dificultosa con máscara facial, lo clínico, si quieren, úsenlo. Pero lo importante es la capnografía y el volumen expirado. Ahora lo vamos a ver. Por eso es importante ventilar con el circular, porque yo tengo volumen expirado. Si ventilo con el codo bolsa, no veo volumen expirado. ¿Sí? O presión, lo que quieran. Esto es lo clásico, los 3 ejes, ¿sí? Que alguna vez me decían, esto es clásico, no digo que sea viejo, pero hay cosas más nuevas, ¿sí? Lo de la almohada y demás, y qué sé yo. O sea, juega todavía, sí, pero hay otros conceptos más avanzados.
Lo otro es importante la posición del anestesiólogo, ¿sí? Y está estudiado esto. La posición óptima sería, para el momento de intubación, es que la camilla tendría que estar, si quieren hacerla fácil, o la cabeza del paciente a la altura del apéndice sifoide, ¿sí? ¿Por qué? Porque está estudiado que en caso de dificultades, los ángulos que hace el hombro, el brazo, el codo y la muñeca es donde mejor biomecánica hay al momento de realizar la maniobra, ¿sí? Lo mismo para ventilar. Para ventilar tiene que ser con la altura, si quieren la cabeza, a la altura del ombligo del pubis, por exactamente la misma explicación. La ventilación individual Habría que bajarla si tengo dificultades. Capaz que no tenés dificultades. Estamos hablando del momento de tener dificultades, habría que optimizar la posición, tanto del paciente como del operador, ¿sí? Esto está mal, ¿sí? Esto está mal porque si tengo dificultades yo no voy a tener una buena alineación de mi... Si estoy usando la laringoscopía directa, este dibujito es medio viejo. No voy a alinear bien mi visión con lo que es la vía aérea del paciente, ¿sí? Y esto está mal también porque fíjense la posición en la que está el codo para hacer fuerza con las dos manos y apoyar la muñeca versus esta. Esto está medido en volumen expirado y el volumen expirado que yo le meto al paciente es menor en esta posición que en la otra, ¿sí? Esto ya lo saben. ¿El objetivo cuál es? Alinear el meato o el lóbulo de la oreja con la horquilla externa, ¿sí? Lo clásico estaba descrito con sábanas, hoy hay almohadas especiales, se mandan a hacer, la posición de la camilla, etcétera, etcétera. Bien, otra maniobra. Esto es lo clásico, ¿sí? Lo que tienen que lograr ustedes, el objetivo es esto, aumentar esta distancia y separar la lengua de la base posterior de la faringe. Eso si lo ven en el plano sagital. En el plano transversal lo que sucede es que los tejidos blandos se meten hacia el medio, ¿sí? Eso cómo se logra por lo general llevando la lengua hacia adelante y metiéndole presión, ¿sí? Pero básicamente es cuando ustedes, el paciente se obstruye, tiene OVAS, obstrucción de la vía aérea superior, es acá, ¿sí? Y yo lo que tengo que lograr es que pase aire por acá atrás. Parece estúpido, pero es eso, ¿sí? ¿Cómo lo puedo lograr? Aumentando esta distancia, ¿sí? Aumentando esta distancia, al subluxarlo, yo esto hago espacio acá, ¿sí? El grip o el agarre de la mano. Esto es lo que ustedes van aprendiendo seguro, la C, ¿sí? Y hoy por hoy se habla de la B corta y la E, ¿sí? Fíjense cómo están puestas las manos. Acá sí o sí tiene que haber dos operadores. Y esta maniobra lo que ha demostrado es que es menos agotadora para los dedos del operador. Estamos hablando si tenemos dificultad, ¿sí? Fuga menos la máscara porque uno, cuando agarra la mano con la máscara con la mano izquierda, hace presión acá y siempre va a fugar aire hacia el lado derecho. Entonces acá yo con las dos manos estoy ventilando, preoxigenando o ventilando con la máscara facial sellada. Y la otra es empujar la boca hacia adelante, entonces mantiene la boca abierta. Sí. Es que lo tiene que hacer. O tiene que haber alguien que te esté bolseando. Esto sí o sí es con dos manos, ¿sí? Esto sí o sí es con dos manos. Ese es el grip o el grip del agarre, que hoy por hoy van a ver que ya todas las guías hablan de esto, habría que dejarlo de usar, ¿sí? Y incorporar esto, ya en la enseñanza, en el entrenamiento, etcétera, etcétera. Está bien, es verdad, precisás las dos manos. Entonces, o vos pones la máquina ya con un BT, no sé, lo pones a 500 y a 12, si querés, y vos utilizás las dos manos haciendo esto, ¿sí? Sí o sí habría que hacerlo si tenés dificultades. Ahora, si es el paciente de todos los días que no tiene muchos predictores, si quiere hacerlo así, no está mal, digamos, ¿sí? Bien, los coayudantes. Los coayudantes es importante, las cánulas, elegir la correcta, ¿sí? Lo fundamental es, por lo general uno utiliza agarrando reparos anatómicos, ¿sí? La nasofaringia de la narina al lóbulo de la oreja y la orofaringia de la comisura al ángulo de la mandíbula, ¿sí? Esa sería la elección correcta. Para colocar esta cánula, vieron que algunos lo colocan al revés y lo giran, qué sé yo, el paciente tiene que estar en plano, porque si no, primero te la va a rechazar y otra puede vomitar. En cambio esta, con un paciente sedado, es mucho mejor tolerada, ¿sí? Y acá ustedes lo que hacen es conectar el codito con un tubo y se puede lograr oxigenación apneica. Está descrito, no estoy inventando nada, ¿sí? Es oxigenación apneica a través de cánula nasofaringe, ¿sí? Esto quedaría en lo que es la apertura glótica ahí cerca, largando oxígeno. Ventilación a cuatro manos, ¿sí? Otra forma de optimizar la ventilación. Acá así estarían los operadores. Fíjense lo que les digo, cómo sería el agarre. Con dos manos, sí o sí, uno va a comprimir el piso de la boca, ¿sí?
En cambio, con la posición la BE, ¿sí? El piso de la boca por lo general queda libre. Entonces no dificulta tanto la entrada de aire. Por eso es hacia donde habría que ir al momento de optimizar la ventilación con máscara facial. Ustedes están ventilando así, no tengo capno, no tengo nada. ¿Cuál sería la intervención o la optimización? Agarrar, cambiar el grip. ¿Sí? No hay una escala de decir primero esto, después esto, pero uno las tiene todo en la cabeza y dice, bueno, si estoy en esta posición y no tengo capnografía, y bueno, le meto una cánula y hago esto. Y cambié optimicé la intervención. El CELIC, si yo estoy haciendo CELIC, ahora después, seguro que esa clase va a quedar grabada o hay alguna grabada. El CELIC sabemos que si tenemos dificultades durante la ventilación y el paciente desatura, estoy autorizado a soltarlo, ¿sí? Pues ya sabemos que la eficacia y la efectividad de la maniobra de CELIC es sumamente discutida, ¿sí? Bueno, esto es época 2000, era que la escala, la optimización final para optimizar la ventilación con máscara facial sería relajar al paciente, y es muy discutido, ¿sí? Estas son frases que hay sacadas de artículos que ahora se los muestro. Es los chequeadores versus los no chequeadores, que dicen que si yo tengo dificultades para ventilar al paciente, ¿sí? Y lo relajo con dosis, no con una dosis, le hago diatracurio, uno que pesa 100 kilos, con dosis de relajante como para intubarlo, puede tener complicaciones. Y está recontra demostrado, y ya hay trabajos no, editoriales, que dice que esto no hay que discutirlo más, que ya está, tomalo y es así, ¿sí? Donde esto es lo importante, que en un escenario de ventilación dificultosa con máscara imposible, o sea, ya probaron todo y el paciente desatura y no tengo capno y hicieron todo, el bloqueante neuromuscular nunca va a empeorar la situación, ¿sí? Siempre la va a mejorar. Y ya hay evidencia clara y contundente acerca de cómo mejora la ventilación luego de administrar un relajante. Algunas editoriales, de la época 2000, 2008, por ahí, dice que, bueno, fíjense, se pegaban mucho los norteamericanos contra los británicos de si había que no relajar a los pacientes, y por lo general las editoriales decían que sí, y se daban o sea, se daban fuertes, ¿sí? Los que estaban los chequeadores versus los no chequeadores. Algunas conclusiones dicen que la administración temprana de un relajante después de la inducción de la anestesia, o sea, sin esperar tener complicaciones, puede ser la práctica más eficaz y segura. O sea, corta eso de los chequeadores. O sea, si vos al paciente lo vas a dormir con propo más rocuronio, hacele propo y rocuronio. No hagas propo, te fijas a ver si ventila y después le haces el roco. Si vos ya tomaste la decisión, es muy probable que te vaya mejor directamente administrando todas las drogas de la inducción. El NAP 4, fíjense lo que decía, fíjense que lo que se puede hacer es cuando tengo dificultades con máscara facial y qué sé yo, habría que considerar la administración temprana de un anestésico adicional o de un relajante, antes de repetir alguna maniobra, ¿sí? Es muy de terapista, o capaz que ustedes lo escuchan, de que los relajantes se hacen en dosis subóptima. Entonces es lo mismo que no relajarlo, es peor. Entonces tienen que tener en cuenta que la dosis, 1,5 de peso real, ¿sí? Y esperar los 60 segundos si quieren. Los relajantes no despolarizantes, según la dosis, es de 1 minuto a 3 minutos, ¿sí? Según la dosis, pero de peso ideal, ¿sí? Si me pasa un poco no va a pasar nada, pero no le hagan de menos. O sea, si el paciente pesa 100 kilos y mide 1,80, ¿cuál sería el peso ideal? 100, si quieren redondearlo. 80, perdón, ¿sí? 80. Y le vamos a hacer becuronio, ¿cuánto sería? 8 miligramos, no le hagan 3 miligramos de becuronio, y lo mismo, se cae en ese error, ¿sí? Bueno, algunos artículos que yo les dije que favorecen lo que es ventilación con máscara facial, ¿sí? Este es un clásico, pero después de este salieron muchos parecidos, porque este era muy fácil de reproducir, uno lo puede reproducir y era muy estúpido si quieren en lo que es la metodología, pero es básico. Agarraron todos pacientes obesos, no me acuerdo cuántos, casi 120 pacientes por cada línea, más o menos, y lo que hicieron es tomar el tiempo. Entonces, para que no haya discusiones, estaba la máquina seteada con un volumen preestablecido, ¿sí? En una frecuencia de un volumen, la máquina seteada, ventilaban a 2 manos y arrancaban la anestesia. Tomaban el tiempo y le hacían rocuronio. Y tomaban el tiempo, el rocuronio, en los 30 segundos, el BT expirado, perdón, ese era el objetivo, a los 30 segundos y cuando estaba la ventilación completa. Y lo que demostraron es que la ventilación mejoraba el 70% a medida que pasaba el tiempo de la relajante. Entonces, como que esto terminó la discusión. Después salieron algunas guías Cochrane que decían más o menos lo mismo y dijo, ya está, no hay más que demostrar, ¿sí? Y esto ustedes seguro que lo perciben. Ustedes tienen un paciente que lo están ya ventilando
y va un minuto de relajante, y miren el capnógrafo y el volumen expirado, y capaz que tienen, no sé, 250. Y pasaron 3 minutos y ya tienen 500, y lo están, es por acción del relajante, ¿sí? Algunas editoriales que hablan un poco de la predicción, esta es más nueva. Este que dicen, ¿ves? Aproximadamente 50% de especificidad y sensibilidad. Es mayor eso que los predictores anatómicos que de intubación, ¿sí? Siempre hay que tratar de mejorar la ventilación con máscara facial, ya lo dijimos. Esto se lo tienen que guardar, que es la técnica inicial de manejo de rescate y debe ser entrenada y revisionada de la misma forma, ¿sí? O sea, ustedes tienen que aprender a ventilar con todas las opciones que tienen a ventilar con máscara y después saltar a otra expertise. O hacerlo en paralelo, pero no decir voy a aprender rápido a intubar sin haberte sabido ventilar, ¿sí? Esto, fíjense, no lo voy a repetir todo, pero está traducido. Es las opciones recomendadas en esa guía que le dije los canadienses, ¿sí? Están en un cuadro, están así, y esto tiene evidencia científica, ¿sí? El plano adecuado de anestesia y relajación muscular es la primera, y ahí tienen varias todas, ¿sí? El agarre, el grip, lo que les dije, ventilación con máscara facial y 2 manos, esto es para que lo lean. Pero esto tiene, lo que hacen todos los días en la práctica, que uno viene y le dice una cosa, otro viene que le dice otra, háganlo así y demás, está todo escrito, ¿sí? Y con evidencia. Voy rápido con estas dos y ya terminamos. El supraglótico. El supraglótico por lo general lo podemos usar como rescate, que por lo general lo usamos poco como rescate, o como primera elección. La evidencia ya toda habla de, yo dejé una clase grabada de lo que es dispositivo de primera generación, segunda generación y demás, es básicamente, primera generación es solamente para ventilar, segunda generación son para ventilar y para descomprimir el estómago, tercera generación, por lo general, ahí se divide en dos, algunos dicen los que son los CUF autopresurizables, ¿sí? Pero bueno, hay algunos dicen que algunos son los autopresurizables y otros dicen los que se expanden como sería el IGER y demás, pero primera y segunda generación sería lo importante, ¿sí? Ejemplos de varios, ¿sí? Eh, Uno debe seguir las recomendaciones siempre del fabricante, del paciente y del contexto. Principal contraindicación, ¿cuál sería? El estómago ocupado, ¿sí? El estómago ocupado sería una contraindicación electiva. Ahora, si estamos haciendo un paciente de urgencia y el paciente desatura fuerte y lo ventilan, y bueno, yo ahí pondría uno de segunda generación, ¿sí? O sea, ¿se me puede aspirar? Sí, pero la hipoxia mata más rápido que la aspiración. Y la aspiración es un posible. La hipoxia no. Si estás saturando 50, estás saturando 50. ¿Se entiende, no? Bien. Optimizaciones, ¿sí? Utilización del laringoscopio. Esto es, no es que le hago una laringoscopía y quiero ver las cuerdas vocales. Uno intenta poner el supraglótico y no puede, lo que trata de hacer, vean que el supraglótico tiene que pasar entre la lengua y la pared posterior de la faringe. Entonces, haciendo si quieren, una mini laringoscopía, hago un poquito de laringoscopía para separar la lengua, la base de la lengua de la pared posterior de la faringe y le meto el supraglótico, ¿sí? La vara, utilizar la vara, estos serían los dispositivos supraglóticos de segunda generación. La vara lo enhebro al supraglótico por el canal gástrico, ¿sí? Le hago una laringoscopía y a propósito le meto la vara en el esófago. Y después bajo el dispositivo supraglótico, ¿sí? ¿Se entiende la maniobra? Esto después vamos a hacer un taller y lo vamos a practicar, pero es fácil de entender. Colocarlo en forma invertida. Algunos vieron que lo colocan o de lateral y después lo giran. Eso hace que también a veces la boca, la curva de la cavidad oral, hace que el supraglótico calce mejor en el crico. Relajación es el mismo concepto. El mismo concepto. Por lo general, si uno coloca un supraglótico en forma electiva, se ahorra a veces de relajar al paciente. Pero si tengo dificultades, lo voy a tener que relajar, ¿sí? Y hay muchas maniobras de lo que es el sellado y la ventilación, ¿sí? El sellado está definido, es la presión a la cual no hay fuga, básicamente. Por lo general, cuanto más el dispositivo supraglótico tenga presiones de sellado más altas, más seguro es, ¿sí? Por lo general hay un corte en 25, 25, 26. Se estudian los supraglóticos, se estudian ahí. ¿Por qué? Porque es raro que uno ventile por presión con presiones por arriba de 25, ¿sí? Uno por lo general si ventila por presión, ¿cuánto pone? 10, 12, 15, ¿sí? ¿Se entiende? Cuanto más alta la presión de sellado del dispositivo supraglótico, más seguro es, ¿sí? Siempre que estamos hablando de relajantes es dosis plena. Sí, por lo general, ¿ustedes ya vieron relajantes en fármacos? Sí. ¿Qué músculos se relajan primero?
Los centrales. Bueno, entonces uno dice que capaz utilizando una dosis menor, ¿sí? Utilizando una dosis menor, como lo que yo quiero es que relajar la musculatura central y demás, sería efectivo, ¿sí? Pero no es solamente los centrales, también es el diafragma, porque si no el paciente puede tener tos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso está medio discutido de si utilizando dosis subóptimas de relajantes vos lográs relajación como si fuera relajación plena con la dosis total como para lograr manejar una vida dificultosa. En el laringoespasmo, que vos lo que tenés es espasmo de laringe, ahí está descrito utilizar dosis de succi al 50%. ¿Sí? En los algoritmos de laringoespasmo está, es decir, utilizar 50% de la dosis de intubación en un paciente, pero es para cortar el laringoespasmo. No es que el paciente vos lo va a intubar. ¿Entiende? Diferente. ¿Sí? Dosis de succi al 50%. Es medio al final de las opciones. Laringoespasmo saben que es o se curó o se murió, no hay mucha opción. Por lo general se curan todos, digamos. Pero para hacer eso uno tiene que profundizar el nivel de anestesia. ¿Sí? Y lo puedes hacer o con propofol, o con lidocaína, etcétera, o relajante. Y dentro del relajante, la succi. Pero como no precisás intubarlo, ahí sí estás autorizado a utilizar menos dosis. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa sería la única. Pero después para poner un supralótico en un paciente, qué sé yo, obeso. Hay que ver si quiero poner un supralótico en un obeso, porque sé que tiene más chance de falla. Si lo voy a relajar, le tengo que hacer la dosis indicada, digamos. ¿Cuál es el lugar del supralótico? Lo mismo. O el uso electivo, depende de todo esto que ya dijimos, o el rescate de la ventilación. Ejemplos, lo pongo acá, la ventilación con supralótico, fíjense, el rescate de la ventilación está siempre, es el plan B de todos los algoritmos. ¿Sí? Este es el de la DAS, más viejo, el 2015. El plan B es ventilar con un supralótico de segunda generación. Este es el de la ASA del 2021-22. Fíjense que va entrándose en el algoritmo, dice, ¿la ventilación es adecuada, sí o no? ¿Sí? Y fíjense que acá dice, con cualquier técnica, no sé, lo llegan a ver, y pone la máscara facial y dispositivo supralótico al mismo nivel. ¿Sí? Se puede ventilar al paciente, no importa con qué, o con supralótico o con facial, pero que se ventile. Y después, bueno, eso está en el algoritmo. El Vortex lo mismo, fíjense que las líneas de vida, como dijimos en el Vortex, el supralótico está igual que los otros. ¿Vieron las guías que les dije del 2018 de los británicos para los pacientes críticos? Fíjense que el plan B y C lo tienen unificado, porque se considera que el paciente es crítico, entonces no tenemos tanto tiempo para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y dice alternar directamente la ventilación con dos personas, la ventilación con máscara con dos personas y ayudantes. Ayudantes son o una cánula o lo que sea, o un supralótico de segunda generación. Máximo 3 intentos. ¿Sí? Y si no funca, ir pensando ya en declarar no intubo no oxígeno. ¿Sí? Ese es el lugar del supralótico. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Lo de, lo del CELIC fuera. Sí. ¿Sabes? Porque hay falta de El CELIC, evidencia de que funcione. eso está ya firmado, ¿sí? Hay muchos trabajos en que no, muchos no. Hoy éticamente estudiar mayor de CELIC sería imposible. Y además que debería, ¿cuánto dijimos que era la intubación? La chance de intubación, de aspiración, perdón, de todos los pacientes, más o menos el 3%, ¿sí? Entonces vos tendrías que tener muchos pacientes como para armar un trabajo que digan, estos tienen riesgo de aspiración y el objetivo cuál va a ser, que se me aspiren. Éticamente sería imposible, ¿sí? Y estos no, y a uno le hago CELIC y otro no. O sea, hoy éticamente sería irreproducible, digamos. Pero más allá de eso hay estudios de anatomía, de presión, de más y demás que dice que la maniobra de CELIC, primero, que no está entrenada, porque vos te dicen apretar el cricoides. Si el paciente tiene un cuello así, es muy probable que el cricoides no lo estés a prueba. Y si estás adecuadamente localizado en el cricoides, es la presión que vos tenés que generar para poder obstruir el esófago, que son 30 newton. Y nadie tiene un medidor de 30 newton. Son 10 newton cuando el paciente está despierto, 30 newton cuando el paciente está dormido. ¿Sí? O para saber que es efectiva. Entonces, se pone en duda la efectividad y la eficacia. De lo que no quedan dudas es que entorpece la laringoscopía. Una cosa es intubar con maniobra de Celia hecha y otra es soltarla. Siempre pasa de un Cormac 4 a un Cormac 1. Entonces, si yo sé que la maniobra de Selig no es efectiva por años, estoy autorizado a hacerlo, a soltarla, quiero decir. ¿Sí? Hay una encuesta en Estados Unidos, creo que la puse, o está, no, en la clase que no la vamos a dar, que la voy a grabar, de una encuesta de los británicos. Los británicos en vía aérea son como los más serios, ¿sí? Todo lo que sale de vía aérea, de la DAS o que yo, es lo más serio que hay. Donde hacen una encuesta como a 10.000 anestesiólogos y le ponen un caso, un paciente obstruido, pa. Y todos, el 70% llegan a esa conclusión, que la harían, la maniobra de Selig, pero saben que si la tienen que soltar, la sueltan.
porque saben que no es efectiva. Pero sí que me jode la laringoscopía. Y lo mismo la ventilación. ¿Sí? La laringoscopía. ¿Alguna duda hasta acá? No. Y terminamos. Hablamos de máscara facial, hablamos de supraglótico, laringoscopía. ¿Sí? La laringoscopía, ya ni hablamos de la correcta posición de la cabeza y del cuello, correcta inserción de la rama y la manipulación, o sea, elección de la rama correcta. La alineación de los tres ejes, ellos ya lo tienen incorporado, pero yo les dije que hay cosas más nuevas que son esto. La alineación de las dos curvas. Uy, toqué esto. No sé con quién hablaba la otra vez de los tres ejes. Hoy por lo general se habla de la curva primaria y la curva secundaria. ¿Sí? Que como sea, yo lo que tengo que hacer es aplanar esta curva. ¿Lo puedo aplanar con una almohadita? Sí, lo puedo aplanar con una almohadita. Extendiendo el cuello también y qué sé yo. Pero lo más efectivo, ¿cuál es? La maniobra, la cabeza en posición elevada. ¿Sí? En algunos pacientes me da más rédito como puede ser un paciente obeso. ¿Sí? Pero en un paciente estándar, capaz que con una almohadita estoy, no importa. Pero sí lo tengo que optimizar en un paciente complicado. La curva primaria es esta que ustedes que ven acá, que sería, digamos, hasta la base de la lengua, ¿sí? Y la curva secundaria es la que arranca, si quieren, ahí donde termina ese y llega hasta la tráquea. La idea sería aplanar estas dos curvas. Se habla de las curvas primaria y secundaria porque esto es lo que yo dije recién, lo de las curvas, ¿sí? Fíjense en una posición normal como quedan las curvas, acá. Esta como cuando queda elevada se va acercando un poquito a aplanarse, ¿sí? Esta está muy elevada, ¿sí? Esto es un pediátrico, ¿sí? ¿Ven acá cómo se aplanó? Bueno, la idea sería eso. Esos estudios tienen atrás la foto del paciente viéndolo como comparándolo con una resonancia, pero era medio complicado. Acá lo que se habla es de las columnas, ¿sí? Cuando hablamos de complicaciones. La columna anterior, la columna media y la columna posterior. ¿Sí? Las columnas son columnas anatómicas. Dijimos que la laringoscopía de dificultad, no sé si esto lo repetimos, es según, está definido en base al Cormac. ¿Lo dijimos con ustedes? No lo dijimos. Cormac 1, 2, 3, 4. El de Cook habla de 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4. ¿Sí? El de Cook, el 2B, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan o no? Se ve parcialmente los aritenoides y un poco de glotis. ¿Y el 3A, cuál sería? O sea, metiendo un poquito de presión o levantándolo, o qué sé yo, se ve glotis, ¿sí? Entonces, si yo tengo estas características, esa es una vista restringida, es la definición de la laringoscopía dificultosa. Antes no, antes que no le puedo meter laringo, qué sé yo, no. Es en base a lo que veo, laringoscopía dificultosa. Y después lo puedo ver, y si no puedo pasar el tubo, ¿qué es? Intubación dificultosa o intubación fallida. Son dos cosas diferentes, no es todo lo mismo. Bueno, la columna anterior, que es esta que ven en azul, ¿sí? Por lo general, las complicaciones se deben a esto, a reducción de volumen o distensibilidad. Ejemplo, ¿quién sería? Un paciente que tiene un cuello robusto o que tiene un tumor, o los tumores se aplican en todo, digamos, ¿no? Que tiene hipertrofia de macroglossia y demás, ¿sí? La columna media, ¿cuál sería? Las amígdalas, sería esta de acá, la verde, ¿sí? Y la columna posterior sería toda la estructura ósea. Por lo general, esta está asociada a las complicaciones cuando tenemos esto, anquilosis, obesidad o un collar cervical, ¿sí? Como opciones para optimizar la laringoscopía. Posición, no la vuelvo a decir. Posición de cabeza elevada o posición del fateo, ¿sí? La otra es elegir el dispositivo adecuado. Este, por lo general, no sé si lo vieron ya o ya no existe mucho, es previo a los videolaringoscopios el McCoy, que es la rama articulada. Que la idea era convertir, por ejemplo, un Cormac 3A, un 4A en un 3B, que es el que no se puede manipular, capaz que aplicándole acá al mango, yo levanto la glotis, ¿sí? La otra opción, ¿cuál sería? Videolaringoscopía es una clasificación vieja, ya hablamos de videolaringoscopía. Las varas, hoy por hoy las varas están en cualquier lado, vino a reemplazar el mandril, el clásico. Cuando yo hacía residencia no existían las varas, existía el mandril, que era el tubo mandrilado. Es lo mismo, pero estas son menos traumáticas, etcétera, etcétera, ¿sí? La maniobra de Burp, ¿sí? O manipulación laringea externa, y ni hablar de relajante. Esas serían las opciones de optimización de laringoscopía. El equipamiento, una vara, manipulación laringea externa o relajación muscular, ¿sí? Y la maniobra de Celica afuera si tengo complicación. Sí. La posición, resalto interescapular. Primero. ¿Está descrito el resalto interescapular? ¿Vos decís en sentido horizontal o en sentido
O sea, sobre la columna para que haga así el paciente. La T es Sí, nada. lo mismo que ponerle más. Sí, en realidad no tiene mucha explicación. Eso se podría en pacientes, en mujeres, pacientes obstétricas que tienen mama muy grande, hay hasta laringoscopios que tienen el manguito cortito para no chocar con la mama si vas a hacer una laringoscopía, ¿sí? Esa posición ayudaría un poco porque el paciente hace esto y se abre el tórax, ¿sí? Pero por general la posición de cabeza elevada, ¿sí? O de última posición de cabeza elevada y jugar con la camilla también sería la maniobra a optimizar. El resalto interescapular en pacientes pediátricos chiquitos, estoy hablando de recién nacidos, se le puede poner un rollo de sábana a la altura de las escápulas para que el paciente haga esto así. Pero es en el sentido horizontal, digamos. ¿Sí? Pero en ese paciente. En el paciente adulto estamos hablando de esto. ¿Sí? Boogies. Fíjense que hay montones de diferentes ángulos. ¿Sí? Se llama el QD, el ángulo. Hay montones de marcas y demás y qué sé yo. Por lo general son todas, no es que una es mejor que la otra. ¿Sí? Son todas maleables de última, la punta en la que yo quiero darle. ¿Sí? Fíjense, esto, ¿ven que está en verde? ¿Sí? Es donde yo estaría autorizado a meter una vara. ¿Sí? O sea, la vara la puedo utilizar hasta dónde. El concepto sería, tengo que ver algo de glotis para poder nebrarla. ¿Sí? Si esta ya que es a ciegas, que no se ve nada, ¿cuál sería la intervención acá? Antes de agarrar una vara. Se entiende que estamos haciendo la laringoscopía directa. Video de laringoscopía. Entonces, ¿cuál sería la toma de decisiones? Si yo tengo visualizaciones de glotis, de Cormac, hasta 3A, para. ¿Sí? Si el mejor Cormac es la mejor intervención es un Cormac 3B, tengo que soltar la vara y agarrar un video de laringoscopio. No tiene más sentido, porque la vara no se puede colocar a ciegas. ¿Sí? Está bien, ustedes van a decir que tienen esta visión y uno va raspando en la pared posterior de la epiglotis y caen los anillos traqueales y raspa, está bien, todo lo hemos hecho. Pero no es lo que dicen los libros. ¿Sí? La vara va hasta acá, hasta el 3A. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, o sea, tengo que visualizar algo de glotis para poder atravesarla. ¿Sí? Después van a ver las varas que vienen algunas son huecas y colocan, ¿cómo es? Se coloca oxígeno a través del extremo de afuera de la vara para que administre oxígeno y demás. Seguro que la tienen, es la froga. ¿Sí? ¿La vieron alguna vez? No. La froga es como si fuera una vara de Edgeman hueca que viene con un mandril de metal, que es como para poder intubar. Y en el caso de que no pudiera intubar, se saca un extremo y tiene un conector, un Luger lock, ahí está, ¿ven? Y se le conecta oxígeno y sale oxígeno por la punta. ¿Ven acá? Y ahí está es hueca, ahí tiene un agujerito ahí y sale oxígeno por la punta. No es tan raro la afroba, ¿eh? Bueno. Bien, ¿cómo se tiene que utilizar la vara y la videolaringoscopía? ¿Sí? Por lo general cuando utilizamos la laringoscopía directa, por lo general utilizamos el ángulo que ya tiene la vara. O si queremos optimizarla, le podemos dar un poquito más de angulación a la punta. ¿Sí? Ahora, cuando estamos usando videolaringoscopía con pala hiperangulada, ¿sí? Lo que dice la técnica es que la vara tiene que imitar exactamente la curva del videolaringoscopio. Y está en todos lados escrito. Lo que pasa es que muchas veces uno se lo pasa por arriba. Cuando uno utiliza pala hiperangulada puede utilizar dos cosas. El tubo mandrilado, o sea, con un mandril clásico de metal, ya con la misma curva que el videolaringoscopio, o utilizar una vara con la misma curva. Y eso se explica porque ustedes lo que están haciendo es, imagínense que la laringe está allá arriba, ¿sí? Entonces mi visualización es algo que está allá arriba, por más que yo lo vea en la pantalla. Y eso lo hago porque tiene una curvatura de más de 90 grados la pala. Si yo quiero meter una vara recta, ¿sí? Siempre va a ir a chocar abajo, nunca va a ir allá arriba. Por eso la explicación es, el tubo tiene que tener la misma forma que la pala hiperangular. ¿Sí? Y es clave eso, ¿no? Es una de las cosas donde más se falla al momento de poder pasar el tubo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Relajación muscular e intubación. ¿Sí? Esto es una guía Cochrane del 2017, me parece. Fíjense el número que dice. 56,3 la laringoscopia dificultosa sin el relajante versus 4,7. Medido en todos los ámbitos. Anestesiología, quirófano, fuera de quirófano, terapia, anestesia, guardia, etcétera, etcétera. Entonces hay editoriales que ya dicen, loco, no hablemos más de relajante, si mejora o no mejora las condiciones de intubación. Acá ya estamos hablando de intubación.
Y entonces ya por hoy bajó mucho la cantidad de reportes sobre si las condiciones de intubación mejoran o no. Sí se estudia si mejora el recuronio versus el atracurio, la succi versus el coso, pero que el paciente tiene que estar relajado al momento de intubarlo, ya está. Eso no hay discusión con eso. Y relajado, con dosis, como estaba diciendo, pleno. ¿Sí? De vuelta, hay un cuadro igual en las guías estas de los canadienses, que fíjense que habla de las optimizaciones al momento de utilizar laringoscopía directa o videolaringoscopía. Fíjense la principal, la primera, bloqueo neuromuscular adecuado o el BURP, ¿sí? Y demás, bueno, considerar la epiglotis, qué sé yo, ¿sí? Pero esto es el fundamento científico de las optimizaciones, todo lo que hay que lograr o tener en cuenta al momento de tener dificultad. Ya terminamos. Otro de lo que dijimos es evitar el FONA. El FONA es rarísimo, el acceso frontal al cuello. Sería o sea, todo lo que hacemos es para evitar un acceso frontal al cuello. Hay muchas editoriales de Crimes, que es el creador del Vortex, que esto lo estudió mucho sobre lo que es los factores humanos y la toma de decisiones y demás al momento de emplear el FONA. Entonces crearon muchas estrategias como para uno como anestesiólogo o como operador ir preparándose al momento de tomar la decisión, que es lo más difícil. Después la técnica en sí es una técnica que se aprende, nada más que como no lo hacemos nunca, es difícil capaz al momento de ejecutarla. Pero lo más difícil es tomar la decisión, ¿sí? Fíjense, este es el enfoque tradicional. Hay bibliografías sobre esto, pero muchos no se las compartí porque ya es medio viejo. Fíjense que por lo general uno tenía un problema de múltiples intentos de intubación, no sé si se ve por el brillo ahí, ¿sí? Múltiples intentos de intubación. Por lo general cuando el paciente está muy mal, declara no intubo, no oxígeno, y después hace ejecuta el FONA ya con el paciente totalmente hipóxico, ¿sí? Hay editoriales de esto que demostraron que casi todos los pacientes o se murieron o quedaron secuelados, ¿sí? Propio de la hipoxia. En cambio, un enfoque diferente es ir preparándose, cebándose o tener en cuenta que uno capaz que puede llegar a tomar la decisión a medida que van avanzando los intentos de laringoscopía, ¿sí? No porque lo vaya a hacer, sino porque sabe que capaz lo puede tener que ejecutar. Y fíjense que lo que dice, toma esto del embudo, ¿sí? Fíjense que dice si el paciente empieza a desaturar, si desatura rápido, si tiene predictores de intubación dificultosa, ya pedir ayuda, prepararse para el procedimiento y tener el kit al lado de la cama, ¿sí? Como para ir preparándose si hay que tomar la decisión y ejecutar. Y bueno, después está la técnica, no me voy a poner a hablar mucho de eso. El factor humano, ya dijimos que del NAP 4 para acá, se dijo que lo principal la principal falla en el manejo de la viaria en los casos graves habían sido fallas en el factor humano, la planificación, conciencia situacional, etcétera, etcétera. Y hay algunas estrategias como estas, ¿sí? Que son las listas de chequeo y las ayudas cognitivas, que básicamente lo que ayudan son herramientas de entrenamiento y ayuda a toma de decisiones, ¿sí? Esto evolucionó mucho. Si ustedes ven la guía de la ASA del 2003, era un arbolito de Navidad que venían flechas para todos lados, y esto, lo hacer esto, y en el momento de caos, de crisis, es imposible tomar decisiones sobre eso. Y también es difícil aprenderlo. Cuando se publica el Vortex y después se publica las guías de la DAS del 2015, que son 4 bloques bien definidos, se empezó a estudiar en casos de viaria dificultosa si esto había colaborado y también en simulación y tiene su evidencia bibliográfica que capaz que no era de mejor calidad, pero está demostrado que esto ayuda, ¿sí? Para la preparación, para el entrenamiento y para la ejecución en caso de tener un kilo. Esto de vuelta, algún artículo que resalta esto, también de Crimes, sobre la ley de descenso del rendimiento, ya no lo voy a repetir, es que si tienen una falla en una intervención que hacen todos los días, para saltar a la que sigue tienen que mejorar algo o cambiar algo, ¿sí? Parece un versito que le decimos siempre en la residencia, pero está demostrado que es así, ¿sí? Si no, el repetir intentos fallidos siempre va a aumentar el índice de falla global de todo, ¿sí? Y esto está estudiado, la ley de Yerkes-Dobson, no sé si alguna vez lo estudiaron. Esto no es de la anestesiología, aplica a la industria, a los ejercicios militares, etcétera, etcétera, que es que a medida que aumenta el estrés, acá está el nivel de estrés, ¿sí? El rendimiento por lo general llega a una joroba, ¿sí? A un domo y después cae extremadamente, ¿sí? El rendimiento. Está estudiado, recontra estudiadísimo esto. Si quieren, busquen en internet, hay ejercicios que hacen mucho los militares por simulación,
o incluso en anestesiólogos había un trabajo que los ponían a todos a... ¿Vieron poner una vía central una vez rápido, de urgencia? La técnica de Seldinger, que hay que enhebrar la cuerda de piano en el... Entonces los agarraban a todos y les decían, bueno, a correr. A correr, a correr, a correr. Cuando estaban en 150 frecuencia cardíaca, digo, enhebralo. Y ninguno lo podía enhebrar. Eso es el estrés medido con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Los militares lo hacen mucho, ejercicio de tiro, con eso. Lagartija, 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 tirá. Y todos bajan la efectividad del blanco propio del estrés, producto de el aumento de la frecuencia. Ese sería el medidor. La activación del sistema nervioso simpático, ¿sí? O meterle ruido, cosa por el estilo, ¿sí? Lo explico un poco esto. Entonces, esto es, las ayudas cognitivas vienen a meterse acá, ¿sí? Cuando uno se está extenuando, ¿sí? Antes de bloquearse, tratar de mejorar este punto, ¿sí? Lo ideal sería no llegar acá, al punto de fatiga, ¿sí? Perdón. Esto ya lo dijimos. Fíjense cómo lo dice ahí Crimes. Dice, es la editorial, ¿no? Es más probable que tenga éxito una vía alternativa, ¿sí? Que los intentos repetidos de una técnica que haya fallado, ¿sí? Cambiar, o sea, es lo que dicen el escape. Si ya probaste 2 veces intubar y no podés, y el paciente desatura y demás, no haga un tercer intento. Andate al supraglótico o a la máscara facial y mejoralo. Más o menos dice lo mismo acá. Dice, incorporar optimizaciones adicionales ofrece una probabilidad sustancialmente mayor de establecer un suministro de oxígeno que cambiar de otro, ¿sí? Esto ya lo dijimos. Las líneas de vida, las líneas de vía aérea, o sea, ventilar, supralótico o meterle un tubo va a depender del riesgo de aspiración y la velocidad de la hipoxia. O sea, tengo que tener en cuenta eso. Tengo que evitar que se me aspire el paciente. Primero tengo que evitar que me entre en hipoxia, ¿sí? Pero después tengo que pensar es que no se me aspire, ¿sí? Si yo voy metiéndole intervenciones y demás, me tengo que ir cebándome, ¿vieron ese embudito? Cebándome pensando en que capaz que podría ser uno cada 50.000 termina en un FONA y capaz que puede ser ese. No lo sabemos, ¿sí? Entonces, pero me tengo que cebar, me tengo que preparar y no tomar la decisión cuando el paciente ya está casi en paro, ¿eh? Esto, estratificar estrategias y gatillos, es seguir las ayudas cognitivas, es decir, 3 intentos de intubación no anduvo, me voy a poner un supralótico, ¿sí? 3 intentos de supralótico, no anduvo supralótico, vuelvo a ventilar con máscara facial, y así. El carro vía aérea, esto está, uno cree que es una boludez, pero está recontra estudiado, que el carro de vía aérea por lo general tendría que ser, digamos, una ayuda en la toma de decisiones, no un guardacosas, ¿sí? Entonces, de vuelta, Crimes, el de, ¿cómo es? El creador del Vortex, fíjense el factor humano y las próximas generaciones de carros de vía aérea, y proponen organizaciones que ya andan dando vuelta por todos lados los carritos Vortex, para ayudar a tomar decisión en base a los planes, ¿sí? Entonces sería una ayuda cognitiva el carro de vía aérea dificultoso. El equipo tiene que ser conocido, o sea, no puedo. Antes en el carro de aérea había, no, vino una canulita que nadie sabe cómo se coloca, una cálula nasal de alto flujo, qué sé yo, bla, 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 y nadie sabe cómo se usa y está en el carro de aérea. O sea, cuando tenés que tener el equipo conocido que sabes que no puede fallar, te ponen algo que y sabes cómo se abre, ¿sí? Con evidencia, por supuesto. El equipo tiene que ser limitado para evitar el sesgo de elección, o sea, no puedo tener 28 dispositivos diferentes. Tengo que saber uno que funcione bien, que la gran mayoría sepa cómo se maneja, y listo, ¿sí? Hoy sería un video de laringoscopio que hoy todos conocemos el video de laringoscopio. Este sería un carro de vía aérea, fíjense, por lo general esto no lo tenemos en nuestros medios, pero esto sí, ¿sí? El plan A es meterle un tubo, entonces tengo que tener todo lo que es para meterle un tubo. El plan B es meterle un supraglótico, ¿sí? O entonces acá puedo poner ayudantes y demás, máscaras faciales, bueno. Los kits preparados, lo que dijimos es que hoy por hoy la técnica de FONA para el anestesiólogo, antes era la ventilación jet tracheal, eso ya medio quedó en el olvido, hoy sería, ¿cómo es? Bisturí, boogie tubo, ¿sí? Un tajito en la membrana glicotiroidea, pasarle una guía de Edgeman y bajar un tubo 6,5 con balón, ¿sí? Entonces lo puedo conectar a la mesa y lo ventilo con habitual. El Vortex sacó hace poco, no estaba en el original, fíjense, un cuadrito. Tiene, el Vortex, o sea, si esto lo pueden descargar todo desde acá, ¿sí? Fíjense, líneas de optimización como para recordar de cada una de las líneas de vida. Entonces, fíjense, con máscara facial, ¿sí? Posición de olfateo para todas, ¿sí? O de cabeza elevada con las almohadas. Para máscara facial, dejar las dentaduras,
¿sí? Las dentaduras. Una cosa es tener un dientito que se pone y se saca, y otra cosa es tener la dentadura completa. Si el paciente viene con dentadura completa, sabemos que si se le sacan los dientes va a tener dificultad para ventilar con máscara. Entonces, dejarle la dentadura. Sacar el cricoides, fíjense. Esto es bastante alcoholizado, ¿eh? Fíjense, relajar el cricoides, sacar el cricoides, manipulación laringia. El grip, cánulas, aspiración y demás. Fíjense, para todas las líneas de vida acá, adecuada anestesia y relajación. ¿Sí? Para todas. O sea, para todas las líneas de vida, una optimización transversal a todas es la relajación. ¿Sí? Listo, terminamos. Esto por lo general es muy teórico, pero tiene que ir acompañado de práctica en taller. ¿Sí? La idea es más adelante hacemos un taller como para charlar exclusivamente de las optimizaciones. Hay que grabar una clase, y la voy a grabar, de la que sería la tercera clase de esto, pero bueno, son dos, que es de estómago ocupado. Que estómago ocupado es o secuencia rápida o intubación vigil. ¿Sí? Lo más difícil es la toma de decisiones a cuál hago la secuencia rápida y a cuál hago la vigil. La guía de la ASA del 2022 empuja a que hagamos más vigiles. ¿Sí? Que hagamos más vigiles no quiere decir que es vigil con fibro. Es vigil. Puede ser con laringoscopía directa o con video laringoscopía. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque todos tienen, no, vigil es fibro, no, vigil es vigil. La vigil con fibro puede ser para el paciente que tiene condiciones de intubación bastante dificultosas, como podría ser un tumor en la boca, retracciones, quemadura, etcétera, etcétera. Pero acá estamos hablando de estómago ocupado. El estómago ocupado es o vigil o secuencia rápida. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda hasta acá? Nada, esto ya lo repetí mucho. Desde afuera, no sé si tienen alguna duda. Nada. Bibliografía, toda la bibliografía que les mandé hace un par de semanas, saqué, pero por lo general en las guías ya hoy por hoy en las guías hablan de todo esto a la vez, digamos. Hay artículos y demás, pero las guías por lo general hablan de todo. La última es la de la CEDAR y está en español. ¿Deberíamos usar alguna en particular o Por lo agarrar un general, poquito a cada una? no, por lo general en la Argentina entró muy fuerte la guía de la DAS y el Vortex. ¿Sí? Pero por lo general hoy por hoy terminan todas diciendo lo mismo, más o menos. ¿Sí? La guía de la ASA y la de las canadienses lo que tiene es que tiene bastante de teoría que te explica un poco todo esto de lo que estoy diciendo. Las otras como que lo dan como por sentado. Dice optimizar la laringoscopía. No sé, la guía de la CEDAR. Optimizar la laringoscopía, punto. En cambio, las de las canadienses te explica estos cuadros que te estoy diciendo cómo optimizar la laringoscopía. ¿Entiendes? Bueno, a ver. Chao.